Bienvenidos. En el marco de la Cátedra Espacios Geográficos Latinoamericanos, en el video describiremos las características urbanas más importantes de la Ciudad de México. La Ciudad de México se localiza en el Valle de México, en la región centro-sur del país. Limita al norte, oeste y este con el Estado de México y al sur con Morelos. Con una superficie de 1.495 kilómetros cuadrados, representa el 0,1% del territorio nacional, siendo la entidad más pequeña del país. Para ser precisos, la Ciudad de México se localiza a una latitud de 19 grados 25 minutos 10 segundos latitud norte y a los 99 grados 8 minutos 44 segundos longitud oeste. La Ciudad de México está ubicada en el Valle de México, área con condiciones óptimas para el establecimiento de una población. La ciudad fue edificada sobre la antigua ciudad de Tenochtitlán, capital del Imperio Azteca, que se comenzó a construir sobre la isla del lago Texcoco. Se estima que a mediados del siglo XIV. La ciudad azteca controló la zona en su triple alianza con Tlatelolco y Tlacopan, en lo que se conoció como Imperio Azteca, que fue vencido en una sangrienta guerra de conquista por los españoles desde 1520. A partir de entonces, Tenochtitlán pasó a llamarse Nueva España y fue refundada por Hernán Cortés, quien gobernó como capital general del virreinato. Luego, la ciudad se convertiría en la capital de dicho virreinato, que duraría hasta el año 1821. Aunque Tenochtitlán fue prácticamente destruida, en algunos lugares de la Ciudad de México, como en el Templo Mayor, que también veremos más adelante, pueden observarse algunos restos arqueológicos de lo que fue la antigua ciudad. La primera Constitución de México, independiente, creó el Distrito Federal, o DF, que desde enero del 2016, con la reforma constitucional, pasó a llamarse oficialmente Ciudad de México. La Ciudad de México es el núcleo urbano más grande del país, así como el principal centro político, académico, económico, financiero, empresarial y cultural del país. Políticamente hablando, se encuentra dividida en 16 delegaciones o alcaldías. En cuanto al relieve, debemos decir que la Ciudad de México, por encontrarse al sur del Valle de México, es mayoritariamente llano, pero presenta algunas elevaciones al sur de la ciudad. La altura promedio es de 2.300 metros sobre el nivel del mar, siendo el punto más alto el Cerro El Ajusco, con 3.930 metros sobre el nivel del mar, y el más bajo, la región norte de la entidad, a 2.240 metros sobre el nivel del mar. La totalidad de la superficie de la Ciudad de México forma parte de la provincia fisiográfica Eje Neovolcánico y de la subprovincia Lagos y Volcanes de Anahuac. La sierra cubre el 47% de la superficie de la entidad, la llanura el 45%, el escudo volcánico el 0,9%, el lomerío 6,42% y la meseta el 0,55%. Otra característica fundamental de la Ciudad de México es la presencia de 8 volcanes inactivos distribuidos en distintos puntos de la ciudad. En esta cartografía se presenta la orografía de la ciudad. En color amarillo se representa la zona urbana, que como podemos observar se encuentra en la parte central y norte de la ciudad, y al sur se encuentran en distintas tonalidades de marrón las zonas de sierras y cerros. Además, los triángulos que se observan son los volcanes inactivos que se encuentran en la ciudad. Estas son imágenes de distintos
puntos elevados de la ciudad, como por ejemplo el Cerro Guadalupe, el volcán Chaltepec y el Cerro Ajusco, que como dijimos anteriormente es el punto más alto de la ciudad. En cuanto a los usos del suelo que existe en la ciudad, podemos utilizar la cartografía creada por el gobierno de la ciudad, en la que se muestran, por ejemplo, en color amarillo, el suelo con uso habitacional, en color verde, el suelo con un uso de áreas verdes o espacios de preservación ecológica. También la zona industrial está marcada en color morado y en color azul las zonas de equipamiento público o privado. Por ejemplo, es así denominada la zona del aeropuerto Benito Juárez. La zona comercial está marcada en un color naranja, ya que también a la vez funciona como comercio y en la parte superior como lugares de residencia privada. En este caso presentamos la cartografía de la filmina anterior solamente con mayor resolución para observar más detalladamente los distintos usos de suelo que se encuentran. Como veremos, en el sur prácticamente no está definido porque esta es un área de preservación ecológica, como veremos más adelante. En esta cartografía se presentan las áreas naturales protegidas en la Ciudad de México, que son muy importantes, ya que permiten mejorar la calidad del aire y la regulación del clima, proporcionando a la población bienes y servicios ambientales. Existen en total 23 áreas naturales protegidas declaradas en la Ciudad de México. Estas áreas son fundamentales sobre todo para luchar con el grave problema de la contaminación que afecta a toda la ciudad. Otro grave peligro para la Ciudad de México es la frecuencia de los sismos. En esta cartografía se muestran los territorios con medio en amarillo, alto en naranja y muy alto riesgo de sufrir terremotos. Esto se debe a que pequeñas fallas activas atraviesan la ciudad. También se muestra la imagen del terremoto ocurrido el 19 de septiembre de 1985 con una escala de 8,1 grados en la escala de Richter, que destruyó totalmente la Ciudad de México causando miles y miles de pérdidas humanas. Por tener una densidad de más de 9 millones de habitantes, la Ciudad de México debe tener un sistema de transporte muy desarrollado. En este caso, cuentan con un sistema de movilidad integrada, en el que se disponen de distintos medios de transporte, tanto público como privados. Ellos son el metro, metrobús, red de transporte de pasajeros, servicio de transportes eléctricos, tren ligero, trolebús, entre otros. Para mejorar la red de transporte, actualmente se encuentra en ejecución el Plan General de Desarrollo. En esta imagen, por ejemplo, se muestra la densidad de transporte y los distintos medios de los que pueden utilizar los turistas y los ciudadanos mexicanos para moverse en la ciudad. Por último, no podemos terminar el tema de transporte sin mencionar el transporte aéreo, y para ello debemos hacer referencia al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. Este aeropuerto es el más importante de México y de América Latina, ya que cuenta con 31 aerolíneas de pasajeros nacionales e internacionales y 12 aerolíneas de carga. Se encuentra ubicada en la alcaldía de Venustiano Carranza y por año se mueven más de 46 millones de pasajeros por este aeropuerto. Listo, chao, fin. Ahora bien, al hablar de las funciones urbanas de la Ciudad de México, en primer lugar vamos a hacer referencia a la función político-administrativa.
pues al ser la capital de la República Mexicana, en la Ciudad de México se encuentran los edificios gubernamentales más importantes del país y también en él residen las autoridades nacionales. En México, la Basílica de Guadalupe es el culto mariano más visitado por nacionales y extranjeros de todo el país. Cada año lo frecuentan 18 millones de personas, siendo el segundo recinto religioso más visitado en el mundo, superado solo por la Basílica de San Pedro en Roma. Tan solo el 12 de diciembre de cada año, aproximadamente 7 millones de personas visitan la Basílica de Guadalupe, una cifra equivalente a los visitantes extranjeros al año de la Meca. La función turística es otra actividad muy importante en la Ciudad de México. Entre los puntos más visitados de la ciudad podemos nombrar, como dijimos anteriormente, la Basílica de Guadalupe en el sentido religioso, y además también podemos mencionar el Castillo de Chapultepec, un edificio de los tiempos del virreinato y que fue construido como un lugar de descanso de los virreyes. Los jardines flotantes de Xochimilco son otro punto fundamental para los turistas que visitan la ciudad. Es un paseo muy pintoresco y donde se resalta la cultura mexicana. El Zócalo o Plaza de la Constitución es la principal plaza de la ciudad y una de las más grandes del mundo, que impresiona tanto por su tamaño como por la frenética actividad y vida social, que con 5 siglos de historia mezcla el pasado colonial e indígena del país y además es el punto de celebración de todo tipo de fiestas, conciertos, actividades culturales o manifestaciones. Esta plaza fue declarada Patrimonio de la Humanidad y a su alrededor se encuentran la Catedral Metropolitana y el Palacio Nacional. En la función cultural podemos nombrar el Museo Frida Kahlo, donde vivió esta reconocida artista mexicana, y también el Museo del Templo Mayor, donde se conservan los vestigios del Imperio Azteca, sobre el cual se fundó la Ciudad de México. En cuanto a la función comercial e industrial, debemos decir que el comercio es la actividad más importante y el área que más empleos genera en la ciudad. Además, existen decenas de centros comerciales de grandes dimensiones y que se distribuyen en distintos puntos de la ciudad, que concentran la actividad comercial. En cuanto a la actividad industrial, podemos mencionar al menos 5 importantes parques industriales y o parques tecnológicos. Por ejemplo, en Vallejo operan 1.317 empresas de 17 sectores distintos, principalmente sector de logística y bienes de consumo, y aloja las principales empresas generadoras de empleo formal del país, como Bimbo, FEMSA y PepsiCo. Desde 2004, se ha inaugurado el denominado Tecnoparque, uno de los complejos de oficinas corporativos más importantes de la Ciudad de México, que hoy asienta a firmas globales como BBVA, Tesla, Ericsson o American Express. En cuanto a la función universitaria en la Ciudad de México, actualmente existen 337 instituciones universitarias o terciarias, siendo la más importante la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, que fue fundada en el siglo XVI y es la universidad más prestigiosa de Iberoamérica.